Para el sabio, todo es sufrimiento, escribe Patanjali en los Yoga Sutras. Pero Patanjali no es el primero ni el último que ha constatado este sufrimiento universal. Mucho antes que él, el Buda había dicho, todo es sufrimiento, todo es transitorio. Este es el tema central de toda la especulación india posupanishádica. Las técnicas soteriológicas, al igual que las doctrinas metafísicas, hallan su razón de ser en este sufrimiento universal, ya que su validez radica en que liberan al ser humano del sufrimiento. La experiencia humana, sea cual fuera su naturaleza, engendra sufrimiento. El cuerpo es sufrimiento, porque es la morada del dolor. Los sentidos, los objetos, las percepciones son sufrimiento, porque conducen al sufrimiento. Hasta el placer es sufrimiento, porque después de este, vuelve el sufrimiento. Si te está gustando el video, apóyame con un like para seguir creciendo en mi... Sin embargo, este padecimiento universal no termina en una filosofía pesimista. Ninguna filosofía ni gnosis india encalla en la desesperación. Al contrario, la revelación del sufrimiento como ley de existencia puede ser considerada como la condición de la liberación. Este sufrimiento universal posee, pues, por sí mismo un valor positivo, estimulante. Recuerda incesantemente al sabio y al asceta que el único medio que les queda de alcanzar la libertad es a través de la beatitud, de retirarse del mundo, de desapegarse de los bienes y ambiciones, de aislarse radicalmente. Por otra parte, el ser humano no es el único que sufre. El sufrimiento es una necesidad cósmica, una modalidad ontológica a la cual está sujeta toda forma manifiesta, ya sea por un dios o bien un minúsculo insecto. El mero hecho de existir en el tiempo, de estar sujeto a una temporalidad, implica dolor. Al contrario que los dioses u otros seres vivos, el ser humano tiene la posibilidad de superar con éxito su condición y de erradicar de ese modo el sufrimiento. La certeza de que existe un medio de poner fin al dolor, certeza que las filosofías y místicos indios comparten unánimemente, no puede conducir a la desesperación ni al pesimismo. No cabe duda de que el sufrimiento es universal, pero si sabemos cómo utilizarlo para liberarnos, descubrimos que no es definitivo. Si bien es cierto que la condición humana está condenada al sufrimiento para toda la eternidad, puesto que, como toda condición venga determinada por el karma, también lo es que todos los seres humanos integrados en la misma pueden trascenderla y anular individualmente las fuerzas kármicas que la dirigen. Liberarse del sufrimiento es la meta de todas las filosofías y místicas indias, tanto si la liberación se alcanza directamente a través del conocimiento, como afirman por ejemplo el Vedanta y el Sankhya, o bien a través de las técnicas contemplativas, como creen el yoga y la mayoría de las escuelas budistas. Lo cierto es que ninguna ciencia tiene valor si su fin no es la salvación del ser humano. Aparte de esto, no existe nada más que merezca ser conocido. En la India, el conocimiento metafísico siempre tiene una finalidad soteriológica, de ahí que solo se aprecia y se busca el conocimiento metafísico, vidya, jnana, prajna, es decir, el conocimiento de las realidades últimas, pues es el único a través del cual se alcanza la liberación. El ser humano despierta gracias al conocimiento, que le libera de las ilusiones del mundo fenoménico. Por el conocimiento, eso quiere decir por la práctica del retiro, que tendrá como resultado el encuentro con su propio centro, con su espíritu verdadero. El pensamiento se transforma de ese modo en meditación mística y la metafísica en soteriológica. La considerable importancia que todas las metafísicas indias e incluso hasta el yoga como técnica del ascetismo y método de contemplación conceden al conocimiento se explica fácilmente si se tienen en cuenta las causas del sufrimiento humano. La miseria de la vida humana no se debe a un castigo divino ni a un pecado original, sino a la ignorancia. Tampoco se debe a una ignorancia cualquiera, sino únicamente a la ignorancia de la verdadera naturaleza del espíritu, la que hace que confundamos el espíritu con los fenómenos psicomentales, que atribuyamos cualidades y predicados a este principio eterno y autónomo del espíritu, en resumen, a una ignorancia de orden metafísico. Por consiguiente, es natural que sea también un conocimiento metafísico el que suprima esta ignorancia. Este conocimiento de orden metafísico conduce al discípulo al umbral de la iluminación, es decir, hasta el verdadero espíritu. Este conocimiento del espíritu, no en el sentido profano,
sino en el sentido ascético y espiritual de la expresión. Es la meta de una gran parte de las especulaciones indias, aunque cada una de ellas indique una vía distinta para lograrlo. Para el Sankhya y el Yoga, el problema es muy concreto. El sufrimiento tiene como origen la ignorancia del espíritu, o sea, el hecho de confundir el espíritu con los estados psicomentales. Por ende, la liberación no se puede alcanzar, a menos que sea suprimida esa confusión. Las diferencias que, sobre este aspecto, existen en el Sankhya y el Yoga son insignificantes, solo difieren en el método. El Sankhya intenta alcanzar la liberación exclusivamente a través de la gnosis, mientras que el Yoga afirma que la ascesis y la técnica meditativa son indispensables. En ambos darshanas, el sufrimiento tiene sus raíces en una ilusión. El ser humano cree verdaderamente que su vida psicomental, la actividad de los sentimientos, los sentidos, los pensamientos y voliaciones, es el alma, el espíritu. Asimismo, confunde dos realidades totalmente independientes y opuestas, entre las cuales no existe ninguna conexión verdadera, sino únicamente relación ilusoria, pues la experiencia psicomental no pertenece al espíritu, sino a la naturaleza. Los estados de conciencia son los productos refinados de la misma sustancia que crea el mundo físico y biológico. Entre los estados psíquicos, los sujetos inanimados o los seres vivos solo existen una diferencia de grados, pero entre los estados psíquicos y el espíritu existe una diferencia de orden ontológico. Pertenecen a dos formas distintas del ser. La liberación se alcanza cuando se ha comprendido esta verdad y cuando el espíritu recupera su libertad inicial. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal de YouTube o bien dale like a mi página de Facebook.